Oye Dios, ven. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Oh, nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Ajá, ¿tú qué tenías? Buenos días, familia y amigos, amigas y amigos que nos encontramos en esta mañana. Acá en Medellín está el cielo seminublado, está el clima bastante agradable, con cierta tendencia más bien como a frío, pero no mucho. Es una temperatura bastante agradable. ¿Cómo está la temperatura en Denver, Sammy? Buenos días. Bueno, buenos días. Estamos un poquito fríos aquí. Estamos en pleno invierno y ahora mismo aquí estamos a -4 grados. Ah, Cuatro eh, y sí, no, yo no resisto esa temperatura. 4 grados bajo cero y va a nevar mañana un poquito. Cuando neva, baja un poco más. Después de 24 horas de haber nevado, baja más la temperatura. Así que podemos estar déjame decirte, mañana vamos a estar a -9 Ja, grados. Así que está frío. Hay que ponerse 3, 4 capas de ropa ja. para, Ay, María. pero en comparación con Minnesota, que era 20 grados, 25, 30 grados bajo cero. Tremendo Pero eso. tenemos esperanza, ya la próxima semana estaremos a 27, 25 En grados. la Florida van a cambiar de Eso ambiente, eso va a está cambiar. bien. Totalmente, vamos a bajar de 1.600 metros de altura. Es la ciudad más alta que hay en Estados Unidos. Vamos a bajar a cero A eh, nivel del mar. a nivel del mar, sí. Vamos a estar Eso. en Orlando. Ah, bueno, gracias a mí. Isa, buenos días. ¿Cómo está eso en Cali? ¿Cómo amaneció Cali hoy? La temperatura, el ambiente. Buenos días. Hola, tío. Aquí está nubladito también, está el clima muy rico. Está como para seguir acobijada, Para no levantarse. como para no levantarse. Ah, bueno, nos alegra mucho. Natalia, buenos días. Natalia también está en Cali, ¿cierto? Hola, sí, buenos días. Acá, como dijo Isa, está un poquito nubladito, está muy chévere, el calor. Agradable. Ah, Sí, bueno, señor, bienvenida. gracias. Esmeralda, ¿cómo está eso por Santa Marta? ¿Cómo amaneció Santa Marta hoy? Buenos días. Para todos, muchas bendiciones. Se escucha bajito, Esmeralda, se escucha bajito. A ver qué pasa con el audio acá. Así, buenos días. ¿Mejor? Subió un pelín, un Un poquititico, pelín. pero no Bueno, mucho. ahorita, Como dicen los españoles, un pelín. bueno, ahorita reviso. A ver, muy buenos días para todos, muchas bendiciones.
Acá en Santa Marta siempre estamos con mucha calor, pero desde el mes de diciembre, como es muy conocido, las brisas son fuertes. Acá les decimos la loca, porque eso quiere arrancar con todo. Entonces, antes de ayer estuvo un poquito calmada, pero desde ayer los vientos son muy, muy fuertes, pero bendito sea Dios porque ayuda a mitigar un poquito la temperatura. El sol está en su mayor esplendor, está calientísimo, calientísimo. Uno sale un ratico y regresamos que creemos que estamos incendiados. Entonces la brisa nos ayuda a eso, pero con mucho calor. Ah, bueno, mira la diferencia. En Denver, Sammy, a -4, fue que nos dijiste. Hoy estamos a -4, sí. Y en Santa Marta debe estar por ahí como en 30, creo yo, en este momento. Súper, 30, súper. Nos hace falta mucho ese 32. clima, así que vamos a Sí. estar muy, muy, muy parecido el clima ahí en la No Florida. diga eso, pastor, que usted no sabe el calor que hace, ¿o yo? No, y él es de La Paz, Soy de Valledupar, de Valledupar. Y de la allá provincia. también la temperatura es bravita también. Sí, es brava, baja, sube mucho, ¿no? Ahí está mi familia, mi mamá, mis hermanas. Pero Pero- tenemos muchos años de estar por acá como misioneros, pero ya como que estamos acercándonos otra vez a nuestra tierra, a nuestra a la cultura, temperatura a ideal. la temperatura, sí. Bueno, no, la ideal es la de aquí de Medellín. Yo no cambio la temperatura de Medellín. Yo soy samario, acostumbrado a vivir en la costa con calorcito, pero esta temperatura de acá es muy agradable. ¿Para qué? Claro que no me voy a volver paisa, Esmeralda, tranquila. Sigo siendo costeño y samario. Comedor de yuca con pescado y guineo verde cocido. Así es. Y guineo, mote de guineo con queso. Mote de guineo con queso. Bueno, ¿qué les parece si oramos ya para comenzar de lleno? Pastor Sammy, ¿sería tan amable? Oramos. Ok. Bendito Padre, gracias por este nuevo amanecer, nuevo día, y por la oportunidad de estudiar juntos, repasar los conceptos bíblicos, profundizar en ellos. Pedimos una bendición para cada uno de los que estamos reunidos, nuestras familias, que este día sea bendecido, esta nueva semana, que también sea de bendición en las labores, en el trabajo, en el hogar y sobre todo en nuestra relación contigo, que nuestra fe crezca, se fortalezca, se robustezca mucho en la medida en que nos relacionamos contigo cada día a través de la oración, de la fe y del estudio de tu palabra. Bendícenos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bueno, mis apreciados y apreciadas, hoy vamos máximo hasta las 9:15. Yo tengo reunión del colegio realmente era a las 9, pero yo dije que iba a entrar por ahí tipo 9:15, porque le doy prioridad a esta reunión. Primero, la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Claro que eso no quiere decir tampoco que no seamos responsables con nuestros deberes laborales, obviamente, sino que tenemos que hacer allí la relación. Bueno, primero Dios y después lo demás. Ok, entonces vamos a iniciar vamos a ver dos videos como casi siempre lo hacemos, uno inicial que es de introducción y luego el video central. Entonces, sí puedo compartir, pastor. Ah, ok. Aquí vamos a darle Adelante, a adelante. las dos opciones. Ya, ya, ya puede hacerlo. Ok. Hola mi amigo querido. El Salmo 55, versículo 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Sabes, en los momentos más oscuros de tu vida, cuando tú piensas que estás solo, cuando tú piensas que nadie te entiende, cuando tú miras para todos los lados y no ves salida,
quiero que entiendas que hay alguien dispuesto a oírte, y ese alguien es Dios que te ama. Es tu Padre de amor que conoce tus necesidades mejor que nadie. Entonces viene la pregunta, ¿y si Él conoce todas tus necesidades, por qué tienes que orar? ¿Por qué tienes que pedirle? ¿Por qué tienes que contarle lo que te está pasando? No para informar a Dios. El propósito de la oración no es informar a Dios. El propósito de la oración es concientizarte a ti mismo, crear en ti el sentido de seguridad, de que si estás hablando a tu Padre de amor, no estás solo, te sientes acompañado. Puedes no ver la salida en el momento, pero sabes que la mano poderosa de Dios abrirá las puertas y saldrás de donde estás. Y eso es crecimiento espiritual. Por eso el resultado de la oración siempre es la fe. Y la fe es confianza. ¿Confianza en qué? Confianza de que aunque tus sentidos humanos te digan que no hay salida, hay salida. Porque Dios es Dios. No te desesperes. Si en este momento estás viviendo un momento difícil en tu vida, quiero decirte en el nombre del Señor que esto pasará. Porque tienes un Dios de amor que te escucha. Entonces abre tu corazón y ora. Vemos que se han conectado otros familiares y amigos. Le damos la bienvenida a Ita en España. No, ya estoy en Santa Marta. ¿Desde cuándo? No habías dicho nada. No, André, te quiero mucho, un abrazo. Llegamos el miércoles en la noche y el jueves nos vinimos para Santa Marta. Ah, bueno, está bien. Bienvenida a nuestra reunión de hoy. Albita, buenos días. También te damos la bienvenida a nuestra reunión de hoy. ¿Alcanzaron a ver el video, Ítala y Alba? Sí, el video introductorio. Este es el video introductorio. Ahorita vamos a ver, enseguida vamos a ver el video central. Bueno, ya lo voy a colocar. No me dijo, como no hace el cambio, no apaga, entonces no se descongela ya. Y ella sigue congelando. Esa es una tierra congeladita. Yo lo pasaba por ella se apaga cada 6 horas 15 minutos. En esos 15 minutos se congela. Como el producto es caliente, lo descongela rápido. Y volvimos de nuevo. También se tapó. Sin duda que el teléfono fue una de las grandes invenciones de la humanidad. Nos olvidamos del tiempo si la persona que está al otro lado de la línea es alguien a quien amamos. Gracias a la tecnología tenemos esa maravilla a nuestra disposición. A cualquier hora podemos hablar con alguien que incluso puede estar al otro lado del mundo. La ciencia y la tecnología realmente no se detienen y hoy tenemos internet. Podemos en cuestión de segundos comunicarnos con todo el planeta. Este avance tecnológico disminuyó las distancias y facilitó la comunicación entre las personas. ¿Alguna vez usted pensó en comunicarse con alguien del otro lado del universo? Tal vez hacer una llamada telefónica o mandar un email. ¿Sabía usted que existe esa posibilidad? Es una llamada gratis, un discado directo a Dios, que se llama oración. Desde los tiempos más antiguos, las personas oran. Y hoy no es diferente. Algunos oran en forma silenciosa, otros en voz alta, pero la verdad, la oración es una conversación entre dos personas que se aman. Es bueno recordar que junto con la oración está la fe, que es la certeza y la confianza
que Dios, en su infinito amor, nos puede oír y ayudar. A través de este estudio, usted va a conocer más sobre cómo hablar con Dios en oración. ¿Cómo puedes comunicarte con Dios? Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Volví mi rostro a Dios, buscándole en oración. La oración no es un deber que tú tienes que practicar como cristiano. La oración es el medio a través del cual puedes comunicarte con Dios. Cuando tú oras, no te sientes solo, porque cuando tú oras tienes un amigo, un padre querido al cual le puedes abrir el corazón y decirle lo que te está incomodando, tus tristezas, tus alegrías, tus sueños. Y si hay algo que Dios está permitiendo en tu vida que tú no comprendes, quéjate delante de Él, reclámale sus promesas. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿Qué es la oración? Mira lo que encontramos en 1 Samuel 1:10. Ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. Entonces, ¿qué es la oración? Es decirle a Dios lo que estás sintiendo, aunque tengas que llorar delante de Él por alguna injusticia que la vida está cometiendo contra ti, aunque tengas que reclamar duramente que Él cumpla sus promesas contigo, porque si tú estás cumpliendo las condiciones de las promesas, tú tienes todo el derecho de reclamar las promesas que Dios te hace. ¿Cuál es el tamaño del poder de una oración sincera? Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué extraordinaria frase esta. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo siempre digo que hay muchas personas que sufren en el valle de desesperación y de dolor de este mundo simplemente porque no han descubierto el secreto de la oración. Porque cuando tú aprendes a conversar con Dios, tú sacas de tu corazón el veneno que te está incomodando, te está destruyendo. Tú tienes la seguridad de que no estás solo en este mundo. Hay un Dios todopoderoso que te escucha y que puede intervenir en tu vida. Pero el que no ora, pues simplemente se siente solo en este mundo. ¿En nombre de quién debes orar? Juan 14:13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En otras palabras, cada vez que tú terminas de orar, debes decirle a Dios: Señor, todo esto te pido en el nombre de Jesucristo, porque el propio Señor Jesucristo dijo: Dios atiende toda oración. Mateo 7:7-11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Por lo tanto, tú tienes que pedirle a Dios. ¿Sí? Ahora piensa, ¿podrías pedirle a Dios $10 millones? Sí, podrías pedirle. ¿Él te va a responder? Sí, te va a responder, pero piensa una cosa. Él responde de 3 maneras. A veces te dice sí, a veces te dice no, y a veces te dice espera un poco. Por ejemplo, si mi hijito pequeñito viene a mí y me dice: papito, préstame una Gillette o un cuchillo muy afilado, yo le voy a decir no. Si me dice dame un pan, le voy a decir sí. Si me dice cómprame una bicicleta, le voy a decir espérate un poco que llega Navidad. Con Dios es la misma cosa.
Si Él sabe que 10 millones de dólares te va a hacer bien, te lo va a dar. Si Él sabe que 10 millones de dólares te va a destruir, te va a decir no. Si Él sabe que 10 millones de dólares de aquí a 5 años te va a ser útil, Él te va a decir espera un poco. Pero Dios nunca te va a dejar sin respuesta. Al orar es preciso confiar. Entonces, ¿qué es la fe? Hebreos 11, versículo 1 y versículo 6 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, la fe es confiar en Dios. Cuando tú dices yo tengo fe, estás diciendo yo confío en Dios. Cuando dices no tengo fe, estás diciendo no confío en Dios. ¿Y cómo puede desarrollarse la fe? Tú no tienes fe, ¿cómo puedes hacerla crecer dentro de ti? Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí volvemos al tema anterior. No puedes desarrollar la fe si no aprendes a leer la Biblia y a estudiarla todos los días. Y ahora, después de conocer la palabra de Dios, Él espera que ores varias veces al día. Salmo 55, 17 dice: toda tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tú puedes aprovechar cualquier instante dirigiendo tu automóvil, cocinando, paseando, mirando una vitrina, andando en la calle. Mantener siempre comunión con Dios, vivir en espíritu de oración, sabiendo que nunca estás solo. Hagas lo que hagas, Dios está a tu lado. Dios también espera que tú hables con Él. En particular, Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Es verdad que hay oraciones públicas, pero es necesario que aprendas a separar tiempo para orar solito y contarle a Dios todo lo que estás sintiendo en tu corazón. Y finalmente, Dios espera que tú le pidas lo que quieres pedirle, pero le pidas con fe. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuál es el drama que estás viviendo? ¿Qué es lo que necesitas desesperadamente que Dios haga en tu vida? Ábrele tu corazón, clama a Él, pídele, cuéntale tus luchas, reclama sus promesas, confía en Él y Él lo hará. Muy bien, por ahí vi conectado ahorita Alfredo, no sé qué pasó, se desconectó. Bueno, saben que cuando estuve hace poco, ahora en diciembre, estuve 4 días, yo les había comentado, hospitalizado por lo del COVID. Estaba en una habitación solo.
Y había momentos en que yo deseaba que entrara la enfermera o alguna enfermera o alguno del personal que me estaban atendiendo, porque me desesperaba, ¿sabes? La soledad desespera. A veces cuando uno no tiene con quién hablar, con quién comunicarse, lo hace a uno sentirse como en un, por lo menos en mi caso, tal vez hay personas, por ejemplo, yo tengo compañeros de trabajo que viven solos en un apartamento. Charlton, buenos días, gracias. Buenos días, André. Por ahí Preparando el tintico. estaba preguntando por ti ahorita porque vi que estabas conectado y después desapareciste del radar, pero nos alegra que estés. Salí a la tienda para comprar para el tintico. Ok, listo, dale, mijo. Entonces, hay momentos, bueno, hay compañeros que me dicen que viven solos. Yo les pregunto, ¿pero ustedes se sienten bien viviendo solos? Y hay un compañero que vive acá en el mismo conjunto y me dice, pues sí, ya yo estoy acostumbrado. Pero por lo menos yo, y lo he pensado muchas veces, no sería capaz, Samuel, Ítala, amigos, yo no soy capaz, no sería capaz a esta altura de mi vida de vivir solo. Necesito comunicarme, tener a alguien con quien conversar. Saben que en el principio, cuando Dios creó a nuestros primeros padres, a la pareja, Dios hablaba con ellos cara a cara, se comunicaba con ellos directamente. Los ángeles también, ellos escuchaban instrucciones de parte de los ángeles. Y eso era un privilegio grande. Imagínense hablar con Dios cara a cara, escuchar la voz de Dios. Qué bendición, qué privilegio. Después del pecado, después que nuestros primeros padres pecaron, esa relación o esa comunicación directa con Dios se perdió, lastimosamente. Pero Dios, como siempre, nos tiende un lazo para recuperarnos, para que podamos recuperarnos de las cosas perdidas. Y ese medio que Dios utilizó para poder seguir comunicándose con nosotros es la oración. Bueno, también se comunica a través de su palabra, se comunica a través de la naturaleza. Pero la manera de comunicarnos directamente con Dios es a través de la oración. Esa es una bendición grande, poder hablar con Dios cara a cara. Es una necesidad humana, como ya les decía, la comunicación es algo que necesitamos, hablar con los demás, porque eso nos permite sentirnos que somos personas, que no estamos solos, que alguien se preocupa por nosotros, de pronto desahogarnos a veces con alguien o escuchar también que alguien se desahogue con nosotros. Eso es hermoso. Y hacerlo con Dios, imagínense, todavía mucho más maravilloso. Entonces la oración nos brinda a nosotros esa oportunidad. En algún momento desahogarnos con Dios, en otros momentos comunicarle, por ejemplo, alguna necesidad que tenemos, decirle lo que nosotros pensamos, los planes que tenemos. Esa es la oración. Y hay una definición muy hermosa que el pastor Alejandro lo dijo ahorita en el video. Orar es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. De eso se trata. Entonces, siempre que vayamos a orar, mis apreciados amigos y familia, recordemos que Dios nos escucha como si fuera un amigo, como cuando hablamos con un amigo. Entonces podemos abrir de manera espontánea nuestro corazón. No hagamos que las oraciones sean como que por ahí metódicas, que siempre sea lo mismo. Esa es la diferencia entre orar y rezar. Rezar es repetir algo mecánicamente, por ejemplo, el credo, el Padre Nuestro, o lo que se hace, el Ave María, por ejemplo, son rezos. Pero orar es otra cosa. Orar es hablar espontáneamente con Dios, contarle nuestras cosas, incluso preguntarle cosas, escucharlo a Él también. Esa es la oración, esa es la belleza de la oración. Y por eso, como le decía yo a la familia y amigos en la clase del viernes de este mismo tema, yo les decía, por ejemplo, que la oración es una ciencia, porque tiene tantas cosas hermosas y está ligada con un aspecto importante que es la fe. Bueno, como les decía, lastimosamente hoy, en mi caso, por el tiempo hoy es oro, son las 38. Entonces vamos a la parte de inquietudes, preguntas, y de pronto como a ampliar un poquito más o a profundizar un poquito más en algunos aspectos clave de la oración.
Entonces, primeramente voy a empezar con una pregunta, Pastor Samuel. Una pregunta muy importante. El pastor allí decía en el video que algunas veces Dios no nos contesta en la manera como nosotros queremos, pero que Dios siempre contesta. ¿Cuáles podrían ser las respuestas de Dios a una oración? ¿Será que alguna vez no contesta o siempre contesta? Esa sería como la primera inquietud. Antes de responderla, voy a añadir algo más al concepto que Andrés estaba diciendo al principio, hace un momento, con respecto a la oración y el rezo, el rezar. Y ustedes pueden conseguir en el libro de Mateo, el capítulo 6, los que están tomando nota, les gusta anotar, anoten a Mateo capítulo 6, versículo 7 al 9. Jesús mismo. Recuerden que los conceptos religiosos y cristianos, teológicos que compartimos en cada estudio, tienen fundamento bíblico. Cuando Andrés dice que hay una diferencia entre orar y rezar, es porque la Biblia lo especifica. Y Jesús mismo dice, cuando oren, no uséis vanas repeticiones. Cuando él usa esa palabra, repeticiones, usa un término que en griego es batologeo. Y batologeo es repetir como un loro algo que se memorizó. Ya se sabe de memoria y se convierte en una rutina. Entonces, el rezar es repetir y repetir una sola oración, a diferencia de orar, que es abrir el corazón y compartir con Dios en relación con Él nuestras intimidades, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros temores, nuestras peticiones, confesar nuestros pecados en forma específica, pedirle a Dios cosas específicas. Eso es orar, a diferencia de rezar. Y Jesús mismo hace la diferencia. Él le dice a sus seguidores y oyentes de sus sermones, no usen vanas repeticiones, no repitan y repitan como un loro, batologueando, sino que abran su corazón al Señor en oración. Esa es la gran diferencia entre rezar y orar. Ahora, las respuestas, como preguntaba Andrés, sí, Dios siempre va a responder. Dios siempre tiene una respuesta a las oraciones y a las peticiones. Como dice el pastor Bullón, a veces dice, esperen un poco, todavía no es tiempo de una respuesta concreta. Otra vez se dice, pues sí, aquí está la bendición de una vez. Y en la Biblia también encontramos varias experiencias, ejemplos de eso. A Daniel Dios le respondió una oración. Vino un ángel a ayudarlo y a contestarle la oración antes que él terminara la oración. Él comenzó a orar y en el momento en que comenzó a orar, el ángel Gabriel cuando llega a hablar con él dice, yo recibí la orden cuando tú comenzaste a orar de venir a responderte y a interpretarte el sueño que has tenido. Así que hay respuestas. Y eso lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 9, esa experiencia de la oración de Daniel. Así que hay respuestas inmediatas, hay respuestas que van a demorar un tiempo, pero Dios siempre responde. Ahora, la respuesta a veces no es como nosotros esperamos o deseamos. Siempre la respuesta va a ser como Dios cree y sabe que es lo mejor para nosotros. Pero siempre va a haber una respuesta a la oración. A veces la respuesta va a ser espera un poco, otras veces va a ser esto no conviene porque tengo algo mucho mejor para ti. La experiencia de nosotros, por ejemplo, que estamos llegando a otro campo, a otra área, a otro lugar, otra ciudad y otro estado donde servir a Dios como misioneros y pastores, esa es una respuesta a una oración que teníamos ya un año, más de un año de estar pensando y planeando y pidiéndole a Dios este proyecto nuevo de ser misioneros en otro estado aquí en Estados Unidos. Y la respuesta demoró un año. Y fue una respuesta que no esperábamos en las circunstancias que se dieron, pero que fue contundente y fue abundante y fue una gran... Dios ha abierto tantas puertas para cumplir estos proyectos misioneros en la Florida. Pero la respuesta demoró un año para llegar. Pero cuando llegó, llegó en abundancia y Dios abrió muchas puertas para oportunidades para servirle. Así que Dios siempre responde. Dios siempre responde.
Ok, gracias, Pastor Samuel. Bueno, una pregunta que hizo Esmeralda, creo que fue Esmeralda, en la clase, en el mismo tema que vimos el viernes. Ella decía que cómo sabe uno, por ejemplo, cuando Dios le está pidiendo perdón, cuando Dios está respondiéndonos que esperemos un poco, o tal vez cuando nos dice que no. Y ese es un aspecto muy importante también. Yo le pregunté al pastor Samuel y él nos explicaba que en la Biblia hay casos, hay ejemplos de personajes que en algún momento le pidieron a Dios también una señal. Por ejemplo, tenemos el caso de Gedeón, que iba a salir con el pueblo de Israel a una batalla contra los enemigos del pueblo de Dios. Pero él quería tener la certeza de que Dios lo había llamado a él y de que Dios los iba a acompañar. Entonces le pidió una señal a Dios, una señal muy, de pronto hasta inusual. Él pidió inicialmente que él iba a colocar un paño en la hierba allí, y entonces él pidió que si el paño estaba seco y la hierba estaba totalmente mojada, entonces sería una señal, porque era imposible normalmente que lloviera o que cayera llovizna o rocío y que no mojara el paño, que se mojara todo y que no mojara el paño. Entonces Dios le respondió, y cuando él se levantó al día siguiente vio que todo estaba mojado, el pasto, la hierba, y el paño estaba seco. Pero de pronto él decía, bueno, Señor, discúlpame, de pronto todavía no estoy como completamente seguro. Entonces pidió lo contrario, que el paño estuviera mojado y la hierba estuviera seca. Entonces Dios al día siguiente le respondió también a esa señal, y él se dio cuenta que efectivamente el paño estaba totalmente empapado de agua y el resto del piso estaba seco. Entonces, eso demuestra, y hay muchos otros ejemplos de personajes bíblicos. Entonces, nosotros en algún momento, si tenemos alguna duda, podemos conversar. Recuerden que Dios nos entiende, Dios nos comprende como seres humanos que somos. Y muchas veces Dios, en su infinita misericordia, nos concede incluso cosas que de pronto no estaban, o Dios no tenía en los planes, pero a veces como para que vea que Él nos ama, y que es un Dios de bondad y de misericordia. A veces nos concede algunas cosas o algunas señales. Pero yo le decía al pastor Samuel, a Samuel le preguntaba y él nos explicaba que podemos pedirle a Dios señales en algún momento determinado, ¿cierto? No va a ser siempre, tampoco nos vamos a pasar que cada vez que oremos le vamos a pedir una señal, porque podríamos caer también en un terreno peligroso de la duda o de la presunción, ¿cierto? Que siempre estemos pidiendo señales. Pero en algunos momentos específicos podemos hacerlo, para saber, por ejemplo, cuando Dios nos está diciendo espera un poco, o cuando Dios nos puede decir no, ¿cierto? La respuesta puede ser no, porque Dios sabe, si nos contesta no en algún momento es porque Él sabe que no va a ser lo mejor, o que esa respuesta no va a ser para bendición de nosotros. Entonces es importante eso que sepamos. Pastor Samuel. Hay un versículo para complementar la idea tan interesante que Andrés está compartiendo, pero sabemos que hay algunos que quieren anotar. Ramos siempre anota, Alba siempre anota, y ustedes les gusta profundizar mucho con los textos bíblicos. Entonces, Mario ahorita acaba de compartirnos dos textos muy, muy importantes. Primera de Juan, capítulo 5, para los que están anotando. Primera de Juan, capítulo 5. El video también queda grabado, así que ahí pueden repasar algunos conceptos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también debemos estar seguros que nos dará lo que le pedimos. Así que ahí está definitivo, está bien explicado a través del apóstol Juan en una de sus cartas. Recuerden que Juan escribió el Evangelio, escribió 3 cartas y luego escribió el Apocalipsis. Así que es un gran escritor inspirado por Dios. Y aquí él nos está diciendo sí nos escucha y sí nos responde.
Y la otra está en Filipenses, el capítulo 4, versículos 6 y 7. Anoten allí, Esmeralda, Ramo, Alba, Ítala, los que siempre anoten las referencias bíblicas. Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan relacionándose con Cristo Jesús. Así que miren, el efecto de la oración es una cadena. Él responde, Él nos oye, responde, suple necesidades, nos da paz, nos mantiene en relación con Él. O sea, es un elemento importante en nuestro estilo de vida. Nos quita la angustia y nos genera paz, nos genera tranquilidad. Es como si estuvieras tú liviano, sin ningún peso. Eso se logra a través de la oración. ¿Ves? La relación con Él. La oración es relación con Dios. Ok, gracias, pastor. Bueno, antes de darle la oportunidad a Isabel, me acordé ahora que Isabel el día viernes nos escribió, nos dijo que habían quedado algunas preguntas por cuestión de tiempo y espacio, ella no pudo hacerla. Me imagino que hoy se va a desahogar con esas preguntas. Chava, ya te voy a dar la oportunidad. Primero permíteme saludar a mi hermana Ramona. Ramo, bendiciones, me alegra saludarte y verte nuevamente. Pau también está por ahí conectada. Nos alegra mucho, bendiciones, bendiciones. Ver a mi familia con la que me crié. Ramo no solamente es mi hermana, es mi segunda madre también. La mía también. Así que ahí compartimos, la compartimos. Y Ita, Charlton, Pau, Mari, saben que yo nunca los consideré a ellos como mis sobrinos, sino como mis hermanos. Y así todavía los considero. Bueno, ahora sí, la chava, Isabel, porfa. ¿Qué pregunta tenía? Porfa. Hola, bueno, primero a mí también déjenme saludar a mi mamá Ramona, que ella también es mamá mía. Mamá Ramona, te mando un beso gigante, Dios te bendiga. Bueno, mira que las dos preguntas ya como que las volví una sola. Cuando se hace una oración, pero uno no tiene la plena certeza de estar firme en su fe, ¿puede ser igual escuchada por Dios? Como a ver, la planteo mejor. Bueno, sí, no, sí está clara, la entendemos. Yo voy a hablar inicialmente y después el pastor Samuel complementa. Bueno, en el libro de Santiago, el apóstol, él escribe que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es una condición necesaria, ¿verdad? Para que Dios responda a las oraciones. Es importante que cuando nosotros oramos, creamos, ¿cierto? Que Dios va a responder. La fe se basa en la confianza. Dios tiene una cantidad de promesas en la Biblia. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, vamos a mirar una cantidad de promesas que Dios nos hace. Y la fe es creer en esas promesas, o sea, estar seguros que Dios va a responder lo que nosotros le pedimos. Pero recordar dos cosas. Primero, que siempre debemos pedir que sea de acuerdo con la voluntad de Dios, como ya explicaba el pastor Samuel, porque muchas veces si pedimos algo que no está acorde con la voluntad de Dios, seguramente la respuesta de Dios va a ser que no. Pero la fe es importante, chava, pero aún así, Dios nos concede muchas bendiciones, incluso cosas que ni siquiera le pedimos. Dios es tan misericordioso como Padre y como sustentador, que Él muchas veces nos concede cosas que ni siquiera le pedimos, y son bendiciones. Entonces, con mucha mayor razón, cuando nosotros oramos, así no tengamos una fe firme como otras personas, o tal vez como algunos personajes bíblicos que se destacan como grandes hombres de fe, sin embargo, Dios puede responder nuestra oración. Y la idea y lo que Dios desea es que nosotros vayamos creciendo. La fe es algo
que no sucede de un día para otro. Es decir, yo no puedo decir hoy no tengo fe o tengo poquita fe y mañana martes voy a decir o va a suceder que vaya a tener una fe grandísima. No, la fe es paulatina, es progresiva, como el crecimiento de una persona, por ejemplo, de un niño. Que va creciendo, eso es paulatino, es poco a poco. La fe también es así. La fe va en aumento en la medida en que nosotros nos relacionamos con Dios, en la medida en que vayamos confiando más en Él, y entonces Él va a permitir que esa fe vaya creciendo. Pero es importante, la fe es importante para que podamos confiar plenamente en Dios y que Él va a responder lo que nosotros le pedimos. Ahora sí, Pastor Samuel, si quiere complementar. Sí, gracias. Me gusta el grupo de estudio de los viernes y los lunes porque ustedes hacen preguntas inteligentes, profundas, y nos invitan a profundizar más. Interesante. Lo que plantea Isabel es muy, muy interesante. Y hay un versículo, como decía Andrés, hay un versículo en la Biblia que pueden anotarlo también. Y está en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 24. Marcos capítulo 9, versículo 24. Es la experiencia de un hombre que tiene un hijo enfermo, endemoniado, y espera que Jesús lo sane. Pero él hace un clamor, y es el versículo 24, dice: al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. O sea, si uno, como dice Andrés, la relación con Dios va produciendo en nosotros confianza, fe, esperanza. Es unos elementos muy importantes. Ahora, la fe tenemos que verla desde nuestra perspectiva y también tenemos que verla desde la perspectiva de Dios. Y en la Biblia está muy claro cómo se ve la fe desde la perspectiva de Dios. Y me gusta mucho una frase que usa el apóstol Pablo en Hebreos, y ya lo habíamos leído en unos estudios anteriores, la palabra hypostasis, con H, comienza con H, hypostasis, que significa garantía. Él la compara, dice en Hebreos 11, la fe es la garantía de que Dios existe y que Dios va a dar a hacer algo en el momento en que creemos. Entonces, fe desde la perspectiva de Dios es garantía. Él nos garantiza una respuesta. Garantía. ¿Cómo Dios confirmó y cómo garantiza que va a dar una respuesta a su promesa? Cuando envió a Jesús a morir por nosotros, fue la gran promesa de la salvación, de venir a morir, nació como un niño y vivió su vida perfecta y murió por nosotros. Eso allí nos demuestra a Dios que Él tiene un compromiso con la raza humana de cumplir su promesa. Y eso se llama hypostasis, es como un título de propiedad. Cuando tú tienes un carro, tienes un título. Cuando terminas de pagar el carro, ya es tuyo, aunque ya sea viejo, que se le estén cayendo las chatarras de la lata. Cuando terminamos de pagar el carro, que a veces duramos hasta 15 años pagando un carrito en algunos lugares. Así que es un título de propiedad. Eso es mío, o esa casa, ese apartamento, esa finca, yo tengo una herencia, por ejemplo. Entonces tengo un título que me hace heredero de una posesión de mis abuelos. Entonces yo tengo un título. Eso se llama, en el antiguo Imperio Romano y griego, se llama hypostasis. Entonces esa es la palabra que usa Pablo en Hebreo 11. Garantía de salvación y de respuestas a través de Jesús. Así que viendo la fe desde la perspectiva de Dios, Él siempre tendrá una respuesta. Cuando la vemos desde la perspectiva de nosotros, es simplemente creer en la garantía de Jesús. Creer, confiar, esa es la clave. Confiar, y como dice aquí el Señor que está hablando con Jesús, aumenta, Señor, yo quiero tener más confianza. Yo sé que tú vas a hacerlo, pero quiero confiar más que lo vas a hacer. Así que esas son las dos cosas que quería explicar, y eso se logra en relación. Por eso la oración es importante, porque es relación con Dios, y así se aumenta nuestra confianza en las promesas de Dios. Ok, gracias, Pastor Samuel. Entonces, Isabel, en resumen,
Dios sí puede contestar una oración tuya, aunque tú no tengas una fe grande, aunque tu fe sea mínima, Dios puede contestar. De hecho, Dios lo hace. Y el ejemplo que nos colocó el pastor, el ejemplo bíblico de ese hombre que le dijo a Jesús, Señor, ayuda mi fe. Y eso también podemos pedirlo nosotros a Dios, que Él nos ayude a aumentar la fe. Es Dios. Es decir, la fe no es algo que sale exclusivamente de nosotros. Dios es el que nos ayuda a tener fe. El apóstol Pablo dice, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea que la fe es algo que viene también de Dios. Dios es el que nos ayuda a tener fe y a confiar en Él. Así que podemos pedirle con toda confianza a Dios también en nuestras oraciones que nos ayude a tener más fe, a aumentar nuestra fe. Y seguro que el Señor nos va a conceder, porque esa es la voluntad de Él, de que nosotros podamos confiar plenamente en Él. Queremos darle también una bienvenida aquí a Mari, a Marina. Marina, bienvenida, nos alegra verte nuevamente, te saludamos. Bienvenida a nuestra reunión. Bueno, ¿alguien más tiene una inquietud? No sé, de pronto Esmeralda, Albita. Esmeralda tiene una pregunta. Adelante, Esmeralda. Bueno, yo la derivo de la pregunta que acaba de hacer Isabel. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Claro. Ella nos hablaba de que la firmeza que uno tiene, ¿verdad? En la oración cuando vamos a pedir algo o si no tenemos la suficiente fe. Y usted y el pastor nos acaban de explicar que la fe va progresando, pero también hay una parte en las escrituras donde nos dice que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Entonces, mi pregunta es, ¿esa medida de fe la tenemos todo por igual y la vamos haciendo enriquecer en el proceso? ¿O cómo es la situación ahí? Porque dice, Dios nos ha dado a todos por igual, a todos una medida de fe. No es que yo le di a Pedro más que a Pablo o le di a Isabel más que Esmeralda. No. Entonces, sí me gustaría, si se puede, pues que me aclararan un poquito ese pasaje bíblico. Sí, allí donde toma mucha importancia lo que decíamos de Hebreos 11, lo que Dios nos dio es su fe, su garantía, la demostración de que Él está comprometido y es muy serio en sus promesas y en el cumplimiento de sus promesas. Cuando nosotros vemos esa evidencia, cuando nosotros vemos esa evidencia tan contundente, lo mínimo que podemos hacer nosotros es creer. Así que Dios le dio a todos los seres humanos, nos dio la misma garantía de salvación. Por eso el apóstol dice, nos dio la medida de fe a cada uno. Pero hay que entenderlo de esa forma. Dios nos dio a todos los seres humanos la oportunidad de salvación, la oportunidad en Cristo Jesús de creer en su perdón y en su salvación. Cuando nosotros ya entendemos eso, es cuando comienza el proceso de confianza, de creer, de aumentar nuestra propia medida de confianza en Dios. Pero Dios inició. Dios fue el que tomó la iniciativa de darnos una medida de fe, darnos una garantía, decirnos, aquí está mi propuesta de amor, aquí está Jesús, aquí está mi palabra revelada, tienen todo lo necesario para ustedes confiar. Entonces, cuando nosotros recibimos eso por la seguridad de que es de Él y que Él nos entregó eso para garantizarnos la salvación, entonces ya nosotros comenzamos a confiar que Él cumple sus promesas, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es muy serio en sus promesas, en el cumplimiento de su promesa, de su compromiso. Recuerden que el pecado hizo una separación entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios, de tal manera que se perdió la comunicación y la relación. Y se fue perdiendo la confianza, se fue perdiendo la fe, se fue perdiendo todo, la vida eterna, todo se perdió. Pero Dios se quedó en el mismo lugar, en la misma posición de redimir, de perdonar, de dar vida eterna al ser humano, de darnos este mundo. Este mundo fue creado para que nosotros vivamos aquí en este mundo por la eternidad, renovada, restaurada totalmente la tierra, pero aquí vamos a estar. Así que Dios cumple
su promesa siempre. Entonces, esa es la medida de fe que Él nos da, su propio compromiso, su propia demostración del plan que tiene para nosotros. Y cuando nosotros vemos eso, tomamos lo que Dios nos regala, tomamos el Evangelio, tomamos a Jesús, lo recibimos, y ahí comienza entonces a crecer nuestra propia medida de fe, nuestra propia relación y nuestra propia confianza, nuestra experiencia. Recuerden que la fe se aumenta por la experiencia con Jesús y por mirar lo que Él hace a través de sus milagros y de sus respuestas. Dios es uno. Dios no es, dice Números 23:19, Dios no es un simple mortal para mentir o cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Anoten ese versículo, número 23:19. Así que la medida de fe que Él nos da es su propia promesa a Jesús mismo, y con base a esa, con relación a esa base que ya tenemos, nuestra propia fe comienza, nuestro creer en Él comienza a aumentar. Gracias. Para complementar de pronto brevemente lo que el pastor ya explicó, yo diría también, ajustando un poquito a la inquietud de Esmeralda, la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida en que nosotros escudriñemos la palabra, en la medida en que nosotros mantengamos, como ya dijimos, una relación estrecha con Dios a través de la oración, Él nos va haciendo crecer en nuestra fe hasta alcanzar la medida que dice Esmeralda, la medida que Dios nos da, ¿cierto? De pronto, si la inquietud está orientada al aspecto de que puede que una persona, un creyente, tenga un nivel o una medida de fe mayor que otro, es posible. Es posible porque en la vida espiritual, como te decía, y eso ojalá no lo grabemos, la vida espiritual es algo que va en crecimiento, ¿cierto? Algo que va en crecimiento. Una persona, en la medida en que conoce la verdad, va aprendiendo cada día y va creciendo en la medida en que se relacione con Dios hasta alcanzar un nivel espiritual que Dios desea. Igual pasa con la fe, ¿cierto? Pero eso no quiere decir el que una persona tenga más fe o un nivel de fe o un grado de fe mayor que otro, no quiere decir que Dios no responda a sus oraciones o que Dios no los bendiga a los dos. Igual los va a bendecir a los dos, sino que Dios desea que en la medida en que nos relacionamos con ellos vayamos creciendo hasta alcanzar el nivel que Dios desea que nosotros alcancemos en todos los aspectos de la vida espiritual, incluyendo la fe. Bueno, ¿hay otra inquietud por ahí? ¿Alguien más tiene una inquietud? No sé si de pronto Alba tenga alguna pregunta o alguno de ustedes, Natalia, Ramo. En resumen, fe y oración son dos elementos fundamentales en la relación. Uno nos mantiene relacionados y el otro nos inspira confianza en Dios. La oración es relación, la fe es confianza. Y ambos van unidos, ambos van de la mano, como planteaban hace un momento ustedes, y todo es crecimiento, todo es desarrollo, todo es, en la medida en que nos relacionamos, la fe está directamente proporcional a la relación con Dios. Y el caminar con Dios, déjenme decirles esta premisa para que la puedan anotar y la puedan pensar, meditar durante todo el día. Relación con Dios es caminar en su misma dirección y a su misma velocidad. Anótenla. Relación con Dios o comunión con Dios, relación con Él, es caminar en la misma dirección de Dios y a su misma velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando caminamos en la misma dirección de Dios es que estamos haciendo su voluntad, estamos alineados a su voluntad. Y cuando caminamos a su velocidad es porque confiamos que los tiempos de Dios son perfectos. Y la respuesta vendrá en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. A veces estamos tan alineados con Él que la respuesta coincide el tiempo de Dios con el nuestro. Pero relación con Dios, comunión con Dios, es caminar
en su misma dirección y a su misma velocidad. Piensen eso. Ok, bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, a Alba, a Lucy que se conectó ahora último, a Natalia, Isabel, Pau, a Ramo, Ita, Charlton, Esmeralda, por haberse conectado de hoy. Me parece que hoy ha sido un estudio interesante, creo que todos coincidimos. Un tema muy importante porque la oración es como el centro de la vida espiritual de un creyente en Dios. Es el centro, la oración. Cuando nosotros convertimos la oración en una necesidad diaria y permanente, podemos decir lo que el pastor Samuel nos contó de un hermano a quien le preguntó que cuántas veces oraba en el día. Y él dijo que oraba una sola vez. Y era porque se mantenía siempre en un estado de comunión y de oración con Dios en todo momento, durante todo el día, mientras estaba pues consciente, excepto cuando uno duerme, ¿cierto? Pero interesante eso, saber que debemos hacer de la oración como nuestro aliado en la relación con Dios. Orar siempre, siempre, no una ni dos veces. Orar cada vez que podamos, cada vez que sintamos la necesidad. Porque si nosotros decimos que vamos a orar solamente 3 veces al día, que es como lo que algunos recomiendan, estaríamos como limitando. Bueno, y si en el resto del día sientes una necesidad de pedirle ayuda a Dios, entonces no vas a orar porque nomás son 3 veces. Entonces ahí entraríamos como en una... Pero no, orar cada vez que sintamos la necesidad en el día, 1, 2, 3, 5, 10, todo el día orando, porque ese es lo que nos mantiene en comunión permanente con el Señor. Bueno, que el Señor nos bendiga. Les esperamos el próximo viernes. El pastor Samuel creo que es probable que no nos acompañe el viernes porque ellos van a estar en mudanza, se van a trasladar de Denver a la Florida. Ya por ahí me estuvieron explicando que van a manejar más de... ¿Cuántas horas, pastor, más o menos? Bueno, normalmente son 36 horas, pero nosotros quizás hablaremos en 3 días, 72 horas más o menos, porque vamos a manejar un camión muy pesado. Con todos los trasteos. Carros, sí, y vamos a descansar en las noches, entonces sí nos va a llevar un poquito más de tiempo. Okay. Oren mucho para que podamos llegar. No sabemos en qué lugar estaremos el viernes en el trayecto. Salimos el jueves. No sabemos en qué lugar, si va a haber internet o algo en donde vamos a descansar para recibir el sábado, el jueves, el viernes. Y no sabemos en qué lugar vamos a estar. Por eso les ofrecemos una disculpa. El viernes y lunes, como estamos en esta transición, no vamos a poder conectarnos por ese impedimento. No sabemos si vamos a tener internet en el camino o en algún lugar apropiado para conectarnos. Pero yo sé que van a estar acompañándonos en oración hasta que lleguemos allá al lugar donde vamos a vivir. Ok. Listo, pastor, vamos a estar orando por usted. No, igual tranquilo, lo vamos a extrañar, pero lo importante es que el Señor les acompañe, los proteja y que puedan llegar allá a la Florida sin ningún inconveniente, con la ayuda de Dios. Ya estaremos a la misma hora de ustedes. En Florida ahora mismo, en el horario de invierno, es la misma hora de Colombia. Luego en el mes de abril, mayo cambia el horario, se retrasa 1 hora, estaríamos 1 hora más temprano. Pero ahora mismo, hasta el mes de febrero, es la misma hora de Colombia. Así que son las 9:12 allá, la misma hora de ustedes. Ok, gracias, pastor. Entonces, repito, los esperamos a todos el día viernes, este viernes, 7:30 de la noche, y el próximo lunes, de hoy en 8 días, igualmente 8 días, igualmente a las 8 de la mañana. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día, y recuerden, hagamos de la oración nuestro mejor aliado para tener una relación estrecha con Dios. Bendiciones. Dios les bendiga.